Muchas gracias de nuevo. Estamos igual tratando de ir respondiendo cositas que surjan por el chat. Y bueno, Daniela, adelante, compañera. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, hola. Muchas gracias por Hola. contestar. Para mí es súper importante pues escucharlos, saber que hay alguien detrás de esas pantallas escuchándome. Obviamente pues me hace sentir más confiada que hablar pues así, digamos, sin escuchar o ver a alguien. Entonces los que puedan prender las camaritas estaría súper bien verlos también. Bueno. Bueno, entonces vamos a empezar, o les voy a dar un tema muy importante para para el profesional de enfermería y obviamente pues para toda la institución, como lo es la seguridad del paciente. Como lo dijo mi compañera, soy enfermera profesional, egresada hace 4 años. Me apasiona muchísimo el tema de la psiquiatría, lo que me lleva a ser pues como colaboradora de Servit y en donde estoy teniendo pues como muchos grandes aprendizajes. Entonces espero pues que me entiendan la charlita, que sea algo muy dinámico y sobre todo que se lleven con ustedes como el mensaje que les quiero dar. ¿Listo? Entonces me van a confirmar si pueden ver la pantalla. ¿Listo? Sí, Compartir. señora. Sí, Perfecto. señor, sí la veo. Vamos a empezar pues como un concepto básico de qué es la seguridad del paciente y me atrevería a decir que digamos que es un tema que las personas o familias dirían, no, pero eso pues, eso suena más como para el personal médico, eso no es un tema que nos traiga tanto a colación y sí. Y ahora van a ver por qué. Entonces, la seguridad del paciente implica la ausencia de daños, de daños prevenibles a un paciente durante un proceso de atención sanitaria o hospitalaria, en particular a la reducción de un mínimo aceptable de los riesgos de daños innecesarios relacionados con la atención en salud. Pero todos hacemos parte de esa atención en salud y lo vamos a ver pues durante toda la presentación de qué forma son partícipes ustedes como familia. Entonces, esperen que no quiere pasar la presentación, lo vamos a hacerlo desde acá ahorita entonces. Bueno, también les quiero compartir como la política de seguridad del paciente que tiene la clínica, que se compromete con las personas en la condición de paciente y sus familias a promover prácticas seguras de atención a través de un enfoque preventivo de gestión de riesgo, que parte de su identificación en los procesos, las acciones preventivas para evitar la ocurrencia, la búsqueda activa de eventos adversos, la investigación y retroalimentación de todas las áreas. Entonces, aquí es donde les digo que ustedes hacen una parte supremamente importante para nosotros y es el consentimiento informado. Les quiero traer el consentimiento informado porque es una de las cosas que ustedes, la primera interacción que ustedes tendrían con la institución para la internación del paciente. Ahí ven el consentimiento informado. Sí, Sí, listo. sí. Entonces, el consentimiento. Listo. El consentimiento informado se realiza la firma por parte de ustedes como familia, acompañantes o incluso algunos pacientes están en la capacidad de realizar la firma del consentimiento informado. Se empieza pues con el diligenciamiento de los datos básicos del usuario, el día de ingreso a la institución, nombres y apellidos del paciente con su respectivo documento y también los del acudiente, que va a ser como su representante legal. Bueno, en la parte de consentimiento informado, ¿en qué se desfasa? Tenemos los procedimientos, la explicación, el riesgo, consecuencias y beneficios. Pero para nosotros es primordial, o para ustedes pues como familiares y acompañantes es primordial, centrarse en los riesgos, que hace parte de todo el tema de seguridad del paciente. ¿Qué queremos mostrarles en riesgos? ¿Qué es lo que ustedes firman? Que tenemos riesgo de autoagresión, cuando un paciente está pues sumamente autolesivo, muy agitado, tiende a hacerse daño, entonces la clínica pues les hace claridad que hay, el riesgo está, aunque estemos con él, el riesgo sigue.
agresión de otros. ¿Por qué agresión de otros? Obviamente los pacientes con patologías diferentes, pues pacientes con patologías diferentes. Hay pacientes que por su periodo de abstinencia están un poco más agresivos. Estábamos en la parte que los pacientes pueden presentar heteroagresión porque en los periodos de abstinencia ellos se sienten más ansiosos y se pueden sentir irritables. Perfecto. Los pacientes pueden sentirse irritables, ansiosos. Ese periodo de abstinencia es muy, muy crítico para ellos. Obviamente tenemos protocolos para manejarlo, pero también digamos que la impulsividad puede actuar de muchas maneras y no logremos actuar a tiempo, pero obviamente pues se tratará de hacer la contención inmediata. La evasión. En la clínica Servit se pueden evadir los usuarios, por supuesto, al igual que en cualquier otra institución. Un paciente que quiere estar con su familia, que está en un proceso de abstinencia bien delicado y quiere volver a consumir hacia hasta lo imposible por evadirse, ¿cierto? Pero de eso se trata, que siempre estamos haciendo planes de mejora para evitar. Caída. Esto depende de varias cosas. La caída puede ser por infraestructura, por medicamentos que tome el usuario. Una caída se puede dar de muchísimas maneras porque realmente si están haciendo una actividad deportiva y uno se fue detrás de la pelota y la tomó como no era, se puede producir la caída. ¿Fue algo pues que implicó el personal de la salud? No, pero estaba en una actividad dentro de la institución. Suicidio. Los pacientes que están pues bastante comprometidos con la autolesión pueden llegar a un impulso grande donde su autolesión se convierta pues en suicidio. Broncoaspiración o consumo de sustancias psicoactivas. Eh, Aunque todos los protocolos están muy ligados a evitar pues que se ingrese sustancias psicoactivas dentro de la institución, es probable que estas sustancias ingresen. ¿Por qué? Porque tenemos a veces familiares pobres de conciencia y pueden llevarle inclusive sustancias, no digamos la familia nuclear, como la mamá y el papá, pero de pronto un primo, una prima, un amigo haya asistido pues como a visita del usuario y haya realizado como el ingreso de una de esas sustancias. ¿Puede pasar? Claro que sí. Bueno, eso como en el proceso de internación, como en macro, ¿cierto? Tenemos también algo más ligado a la administración de medicamentos, reacciones alérgicas o efectos secundarios. Eh, Obviamente, ninguna sustancia es inocua. Toda sustancia que ingrese al cuerpo puede generar diferentes funciones, beneficios o daños, ¿cierto? Entonces, les estaba diciendo que cuando hacemos la parte de consentimiento informado, también hacemos como riesgo de caída, eh, riesgo suicida, hetero o autoagresión. Y muy importante, las alergias. Nosotros hacemos un paréntesis y les decimos, ¿el paciente es alérgico a algún medicamento? Somos muy enfáticos con el tema porque podemos ocasionar un daño grave, ¿cierto? Entonces, en esas escalas de riesgo, el paciente queda posicionado como un paciente de muy alto riesgo o de bajo riesgo para saber qué conducta seguir. Y, por ejemplo, cuando hay alergia en un medicamento, el paciente, uno de los procesos de seguridad del paciente es marcarse el tablero con el riesgo que tiene el medicamento al que es alérgico y también en la partecita de la manilla, para que siempre se haga la verificación antes de la administración de su medicamento. Listo. En la parte de inicio o continuación de métodos de planificación, también digamos que es un tratamiento farmacológico, hace parte de algo que entra a nuestro cuerpo, puede ocasionar daño o beneficio y puede presentar reacción alérgica o efectos secundarios. Bueno, inmovilización por paciente agitado o por agitación psicomotora. Los pacientes pueden presentar
bastantes ocasiones agitación, que es pues como unos movimientos bruscos donde pone en riesgo su integridad y la integridad del equipo tratante o de los otros usuarios. Entonces se realiza contención mecánica. Tenemos pues como protocolo para esa contención y somos muy cuidadosos a la hora de, pero puede presentarse las laceraciones en piel. Digamos que por indicación psiquiátrica se nos dice, bueno, van a inmovilizar por favor miembro inferior izquierdo y miembro superior derecho. Esto con la finalidad de reducir un poco esos movimientos y ver si el paciente pues entra como en un periodo de calma. Si esto no es así, pues se puede inmovilizar el resto de extremidades y valorar. Eso se hace por periodos muy cortos de tiempo, pero si el paciente está haciendo constante fuerza para tratar de quitarse la inmovilización, puede presentarse las laceraciones. Y digamos que asfixia mecánica o broncoaspiración vendría más en relación de que si medicamos al paciente, digamos que le pusimos una sedación, más lo tenemos inmovilizado y olvidamos elevarle la cabecera, o el paciente empieza a vomitar y no nos dimos cuenta y se asfixia pues con su propio vómito o por no tener pues como expansión pulmonar adecuada por no elevación de su miembro superior, podría presentarse este riesgo. Entonces, como vemos, ustedes hacen una labor súper importante en la firma inicial de este consentimiento informado y es donde se les explica uno a uno los riesgos, los beneficios y por qué lo estamos haciendo, ¿cierto? Bueno, vamos a compartir las diapositivas nuevamente. Entonces, hasta ahí vamos ok, ¿cierto? Compañera, vamos muy bien. Yo quiero hacer un aporte antes de que continúen y es abrir un paréntesis porque a veces las personas cuando, los acudientes cuando realizan el ingreso en la institución, pues digamos que no están en condiciones emocionales de pronto de comprender muy bien todas estas cosas que les explicamos y cuando llegamos a la inducción de pacientes internos, les hablamos mucho del consentimiento informado porque es un documento muy importante, ¿cierto? Cabe también pues como resaltar que nosotros, todos los colaboradores de la institución tenemos formación en contención, que la contención mecánica es el último recurso que utilizamos, ¿cierto? Porque obviamente intentamos pues no llegar hasta ese punto en caso de ser estrictamente necesario y que usamos pues como primero protocolo también de sedación y toda esta parte que ustedes desde enfermería y desde psiquiatría nos autorizan, para que lo tengan también en cuenta, porque muchas veces las familias tienen como este tipo de dudas y frecuentemente las preguntan es porque no están de pronto en condiciones, no comprenden bien el contexto y firman, pero luego no saben qué es lo que nosotros estamos aplicando, porque cuando hablamos de norma y que los pacientes en la institución no tienen opción de no seguir la norma, este tipo de cosas son las que se utilizan en casos extremos, que no siempre son necesarias, pero que a veces debemos utilizarlas, pero que lo hacemos pues como desde las medidas preventivas también para evitar lesiones tanto con el paciente como también de personal. Gracias, compañera. Perfecto, sí, exactamente, y por eso se los quería traer como en este momento, me pareció muy oportuno, porque de pronto cuando hacemos el ingreso, el paciente ni la familia está como muy conectado a ese rol administrativo. Ellos quieren es que solucionemos pues como el tema que lo trae rápidamente. Y digamos que nos pueden decir que sí entendieron y finalmente lo hicieron fue como por tratar de salir de eso y asegurar la atención holística de su familiar. Y es verdad, tenemos contención verbal, medicamentosa y por último, pues así ya cuando no hay más que hacer, la mecánica. Nosotros también manejamos lo que es el cuarto agudo que nos ayuda a que no utilicemos la mecánica. Un cuarto agudo donde ponemos al paciente que respire, que haga pues como todo ese proceso y que llore si necesita llorar, y finalmente se tranquiliza y no tenemos que llegar a ese punto. Esa contención mecánica casi no se utiliza, pero obviamente pues se las traigo a colación porque hace parte del consentimiento informado. ¿Listo? Entonces,
que busca esas políticas de seguridad del paciente o cómo favorecer a que todo esté en pro del mejoramiento del paciente. Pues haciendo un conjunto de cosas que vayan de la mano a contribuir a la mejora, como que permitir que sea el experto quien haga las cosas. Vamos a traerle el ejemplo de la administración de un medicamento, ¿cierto? Si yo necesito administrar un medicamento, ¿a quién vamos a necesitar? A un auxiliar, a un jefe de enfermería, a un médico general, a un psiquiatra. No tiene por qué estar administrando un medicamento la niña de facturación o la niña que nos colabora con el tema de aseo o el portero. No es el profesional idóneo para cumplir esa necesidad que tenemos en el momento del usuario. Entonces, a eso nos referimos con que el experto sea quien desarrolle y ejecute la acción para que minimicemos el riesgo de un evento adverso. Confiar cada vez menos en la memoria. Esto nos pasa a todos. Todos confiamos en que tenemos una memoria excepcional. Entonces resulta que el psiquiatra nos dijo que le administremos el tratamiento a Pepito Pérez. Y nos fuimos pues a administrarle el medicamento a Pepito Pérez en nuestra conciencia y en realidad se lo administramos a Paulito Palacio. ¿Cierto? ¿Por qué? Nuestro cerebro nos jugó una mala pasada y confundió esos nombres, digamos, un poco similares y administramos al usuario incorrecto. Entonces ahí viene a colación también los correctos de enfermería para la administración de medicamentos, que entre esos está el paciente correcto, medicamento correcto, vía correcta, verificación de fecha de caducidad, ¿cierto? Todos esos correctos antes de administrar ese medicamento. Bueno, gestionar el riesgo de cada actividad. Bueno, cuando tenemos usuarios, cuando la institución tiene un número tan grande de usuarios y así sean pues poquitos, hay que mirar por cada actividad qué escenarios se pueden presentar. Bueno, si yo pongo a los pacientes a correr de aquí para allá, ¿la infraestructura está adecuada para realizarlo o no está adecuada? No, porque en esta parte hay una parte más bajita que la otra, entonces ahí se puede producir una caída, ¿cierto? Un ejemplo. También puede ser que una paciente con conductas autolesivas. Una paciente con conductas autolesivas, pues lo ideal no sería que la llevemos a hacer cocina y que maneje objetos cortopunzantes, porque en un momento de impulsividad podría hacer pues como muchas cosas, entonces es como gestionar por cada actividad ese riesgo potencial que tendría el usuario. Mm, alertar sin miedo sobre el error. Esto es muy ligado a la cultura del reporte que tenemos como, pues nosotros como personal asistencial. Eh, a mí me daría temor decir que yo administré mal un medicamento, pero lo hice. Yo debo de hacer, digamos, como la trazabilidad para que ese error no se vuelva a cometer, para que hagan un análisis y para que hagan un plan de mejora. Entonces eso ahí les quería contar pues como que tenemos un link al que todos tenemos acceso, pues todo el personal de la clínica, donde podemos realizar como un formatico donde dice qué evento fue, dónde se presentó, con qué paciente, una descripción del evento, ojalá bien amplia y bien coherente. Y hay una parte donde debo de poner mi nombre como persona que lo reporta. Entonces eso es lo que causa un poquito de dificultad en nosotros, como reconocer ese error y decir yo lo hice y me da miedo reportar porque tengo miedo de que tenga una repercusión hacia mi cargo. Y esa cultura del reporte favorece y estimula mucho a que no lo sientan como punitivo para que nosotros podamos hacer un adecuado análisis y un plan de mejoramiento. Compartir el aprendizaje. Entonces,
a mí me ocurrió este evento y fue porque llevé a los usuarios por la parte que no tiene placa huella. Me los llevé por la manguita, estaba húmeda y se cayeron 3 o 4. Listo. Le puedo contar a mis compañeros que eso me sucedió para que ellos minimicen ese riesgo dejándolo de hacer. Ante la duda, pedir ayuda. Bueno, nadie es perfecto y todos tenemos muchas dudas. Por ejemplo, en cuanto a la administración de un medicamento. Pues madre, yo hace tiempo no administro ese medicamento. Eso, ¿acá qué? Acá lo diluirán, no lo diluyen. Acá se pone intramuscular o intravenoso. No, yo la verdad no me acuerdo cómo se pone ese medicamento. Pues, ¿a dónde acudo? Donde uno de mis compañeros que tenga un conocimiento más amplio o tenga las fortalezas para decirme y orientarme, puedes hacerlo así o si hace así, vamos a hacerlo así, ven yo te ayudo, ven lo hago y me miras y luego tú puedes hacer el procedimiento solito. Entonces, eso no nos va a hacer menos profesionales. Entonces, pedir ayuda siempre va a estar bien. Y ya está la parte como de adhesión a los protocolos, guías y todas las herramientas informáticas que tenemos para realizar la atención de una manera correcta. Y entonces acá, por ejemplo, ustedes también hacen parte de, porque ustedes se van a convertir en sí como pacientes o familiares en unos expertos en los medicamentos que su familiar o usted toma, en que se lo tome a la hora correcta, en la dosis correcta. Entonces ustedes también hacen parte increíble en esa observación. Bueno, vamos pues como con el tema de las definiciones como evento adverso. Entonces es el resultado de una atención en salud que de manera no intencional genera algún tipo de daño al usuario. Y se divide en dos. Tenemos eventos adversos prevenibles, que es un resultado de un daño no intencional que se habría evitado mediante los cumplimientos de las normas y estándares. Es decir, es un daño que yo pude evitar si hubiera hecho las cosas de manera correcta. Eh, ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, ahí podemos poner el ejemplo de que sedamos a un paciente. ¿Cierto? Le pusimos sedación como contención mecánica, estaba muy agitado, necesitábamos que respirara, que se tranquilizara un poquito y le pusimos sedación. El paciente se calmó tanto que logró pues dormirse. Bueno, a mí se me olvidó elevarle las barandas de la cama y me fui así para mi servicio a continuar con mis labores. El paciente hace movimientos tan bruscos y repetitivos que finalmente se cae de la cama. Es un evento que yo pude haber prevenido si hubiera elevado las barandas de la cama, que es lo que me dicta el protocolo para la prevención de caídas, pero no lo hice. Entonces yo no quería que pasara, obviamente yo no quería. Fue intencional, no fue intencional, pero sucedió y produjo daño. El no prevenible es el resultado no deseado y no intencional que se presenta a pesar de que cumplí las normas o protocolos o pasos a seguir para que ese daño no se presentara. ¿Cómo qué? Puede ser la administración de un medicamento. El paciente dice que no es alérgico, la familia dice que no es alérgico y le pusimos un medicamento y presentó alergia. Eso es un evento adverso que no podíamos prevenir porque no lo pudimos ver o visualizar antes. Simplemente hizo reacción alérgica y ahí fue que nos enteramos que el paciente efectivamente era alérgico a medicamento y es a X medicamento. Listo. También tenemos el incidente y es que es el evento que casi ocurre, pero no pasó, ¿cierto? Es que casi pasa, pero en realidad no pasó. Digamos que cuando un paciente, digamos que una de las niñas del aseo nos realiza, pues de servicios generales, realiza humedece el piso y se le olvida poner la señalización de piso húmedo. Un paciente pasa corriendo y se alcanza a deslizar, pero no cae. ¿Casi pasa algo? Sí, pero no alcanzó a pasar. Entonces pudo haber ocasionado un daño y un evento adverso al paciente, sí, pero no logró ocurrir. Y un evento centinela es como lo más grave y lo más grande que puede suceder, que puede ocasionar un daño irreversible,
una incapacidad transitoria o permanente o inclusive la muerte. Nosotros y todos tenemos pues como la prevención del riesgo, tres cosas para ayudar a esa gestión. Entonces, ¿cuál es? A, disminuir el riesgo a que aparezca. Entonces, imaginarme todos los posibles escenarios para evitar que esos eventos sucedan. B, intervenir de forma precoz para minimizar los daños y secuelas. Listo. El evento sucedió, pero ¿qué voy a hacer? Listo. Se cayó el paciente, valoración por medicina general, inmediata. Ver qué pasó, hacer una inspección física del usuario y si ocurrió un daño, tratarlo. Y C, evitar su reaparición o recurrencia reduciendo el impacto. Ya vimos que los usuarios se caen en esta zona. Vamos a hacer un llamado a mantenimiento para mejorar esa infraestructura, ¿cierto? Y aquí les quería traer como un modelo explicativo de cómo funcionan las cosas cuando ya el evento ocurrió, ya pues como la parte administrativa y de análisis, qué es lo que hacemos. Entonces ocurrió el evento, el auxiliar, jefe, portero, el que sea, reporta. Esa es la parte 1. 2, se analiza. ¿Qué se analiza? Este modelo explicativo. ¿Qué vemos voy a mostrarles un poquito como qué vemos en este modelo aplicativo? Pues son todos los posibles factores contribuyentes a que este evento sucediera. ¿Qué puede ser? Errores humanos, falla en la supervisión, técnica inapropiada, peligros, comunicación deficiente, formación inadecuada. Formación inadecuada. Porque otra vez traemos el ejemplo de que, digamos, el portero le esté dando un medicamento al paciente? Él no tiene los conocimientos para saber ese medicamento qué hace, cómo lo hace y qué posibles eventos adversos efectos secundarios puede producir en el paciente. O también un auxiliar de enfermería que desconozca la vía de administración, no recordaba qué vía de administración se utilizaba, utiliza la vía incorrecta y le produce un evento adverso al paciente. Listo. Entonces, como plan de mejora, vamos a, vamos a realizar capacitaciones periódicas al personal asistencial con el fin de minimizar esos posibles riesgos y la replicación de los mismos. Entonces, se implementan acciones, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a empezar a poner en el carrito de medicamentos, vamos a sacar impresos los 10 correctos de enfermería y se los vamos a pegar ahí, para que cada que el auxiliar vaya a administrar un medicamento, vea esos correctos y diga, listo, paciente correcto, sí. Vía correcta, sí. Dosis correcta del medicamento, sí. Listo, ya puedo administrar el medicamento, ¿cierto? Tener como ahí ese leve recorderis de cómo es el deber ser de las cosas. Y por último, hacemos un seguimiento a que esa implementación de acciones están surgiendo efecto, reduciendo de una manera importante la reaparición de ese evento en particular, que en este momento es como la administración segura de medicamentos, ¿cierto? Y como me encanta tanto que participen, quería hacerles esta partecita en donde ustedes me van a ayudar. Este es un ejemplo y quiero que ustedes me digan por qué creen que le realizamos una inspección tan exhaustiva al equipaje del paciente. ¿Quién quiere participar? Puedo opinar. Claro, bien pueda. Bueno. Cuando mi hija entró a hacer BIT, le hicieron pues como la inspección de todo, buscando elementos que de pronto con los que ella se pudiera pues generar lesiones o que otro compañero pudiera tomarlas y generarse lesiones. Excelente. ¿Qué creen ustedes que buscamos? Sí, listo. Cosas para hacerse daño. ¿Qué otras cosas creen que buscamos muy, muy importantes allá?
en Buenas, recuperación. bueno, buenas noches. Yo soy Cirle, la mamá de Sebastián Colorado. Hola. Sí, otras cosas que creo que buscan es que no haya, que, que no vayan a llevar como medicamentos, ni drogas, ni, ni licor, ni otras cosas que les pueda hacer daño. Muy bien, excelente. Bueno, entonces, la búsqueda exhaustiva en el equipaje y obviamente pues el hecho de que ustedes ayuden al usuario a hacer como la recolección de los objetos que de verdad podría tener en la institución es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo usuario u otros compañeros pueden producirse daño con los mismos. Que es algo inofensivo o que lo vemos inofensivo y en realidad puede ocasionar algo muy grave, los cordones de los zapatos, los cordones de los buzos de los usuarios, son objetos con los que los usuarios se pueden provocar una asfixia. Por ejemplo, la máquina de afeitar, acá la vemos, la máquina de afeitar nosotros se las pedimos para aseo personal del usuario, pero esta siempre permanece bajo cuidado de facilitadores quienes acompañan pues ese proceso de baño del usuario y se la permiten por un periodo corto de tiempo. Después de eso la debe devolver. De pronto dicen ustedes, un accesorio, un arético, ¿qué puede hacer? Los pacientes con conductas autolesivas, con el filito del topito, se pueden empezar a realizar pues pequeños cortes y tratar de buscar satisfacción pues como en esas pequeñas laceraciones. Eh, los perfumes muchísimas veces vienen en botella de vidrio, por no decir que siempre, a diferencia de los splash, que sí vienen como más siempre en botellita de plástico. El paciente entra en un momento de crisis, tira el perfume al piso y esos vidrios le sirven también para producirse o producir daño, porque acordémonos que también tenemos que pensar siempre en el entorno. Puedo hacerme yo y le puedo hacer daño al compañero o al jefe de enfermería, al médico, etcétera, a mi entorno. Eh, y los medicamentos, muy importante, y esto digamos que no tiene discriminación, porque si es para un paciente que es por su uso de sustancias psicoactivas, se los puede tomar. Y si es un paciente con conducta autolesiva, se los puede tomar. Entonces, medicamentos ellos no pueden tener de ningún tipo, así sea un acetaminofén, lo que sea. Siempre, siempre, siempre debe pasar por verificación de profesional de enfermería, por médico general, por psiquiatra y si el paciente requiere pues esta ayuda o este tratamiento se le da por personal de enfermería siempre en su Cardex. Lo van a encontrar en su Cardex, pues que es la hojita donde tenemos la guía de dosis de medicamento y a qué hora se lo toma el usuario. Entonces, eso es algo con lo que ustedes siempre nos pueden ayudar, llevándolo como en una bolsita aparte y entregándolo a nosotros inicialmente en ese proceso de ingreso. Listo. Bueno, yo creo que terminamos. Quiero saber si les quedó claro, qué dudas tienen, los escucho. Bueno, mientras alguien eh, nos hace las preguntas que surjan, siempre les repetimos que cada regla, cada norma, cada prohibición tiene un porqué, ¿cierto? Y precisamente hacemos mucho énfasis en que pregunten tranquilos cuál es la razón de los asuntos. Por ejemplo, los brasieres de las niñas les quitamos las varillitas porque pueden terminar siendo elementos para la autolesión. Entonces hay personas que dicen, pero es que molestan mucho. Entonces les decimos, nosotros estamos en la obligación de informarles cuáles son las causas por las cuales determinamos que algunas cosas no se permiten. Cuando vayan a la institución, cuando algo les parezca irracional, pueden preguntar tranquilos que nosotros estamos y estamos también siempre prestos, pues obviamente porque estamos comprometidos siempre con la cultura de seguridad, pero todas las normas, todos los procesos tienen un porqué y ustedes tienen derecho a saberlo. Entonces siéntanse en la seguridad, pues y en toda la tranquilidad también de preguntar. Por aquí nos dicen por el chat, doña Ana Giraldo, que está súper claro, que muchas gracias. De pronto no sé si alguien tenga una duda, algún aporte, alguna experiencia que pueda compartir
con un asunto relacionado a la seguridad del paciente. Cristina Arango dice, muy interesante, claro y pertinente la exposición del tema de la profesional. Muchas gracias por sus expresiones. Desde atención al usuario, que nosotros somos como la primera línea cuando recibimos a los acudientes, a los padres o a las personas pues que están como interviniendo por el paciente para internación, cuando mostramos la internación, perdón, las instalaciones de la institución y cuando vamos a conocer el modelo terapéutico, con pena, y esto es algo que les ha pasado a muchos y yo les digo que tranquilos, por más que mi paciente sea agresivo, por más que mi paciente tenga un diagnóstico, digamos que le facilite pues como agredir a los demás, las personas siempre sienten miedo de que otras personas con otros diagnósticos con los que deben convivir aporreen pues y digamos que dañen de forma física a los pacientes. Y nosotros con todos estos procesos damos las respuestas y les decimos a las personas, de esta manera es que protegemos también que los demás no les hagan daño, porque son importantes todos los diagnósticos. Nosotros vemos a personas que tenemos que proteger, protegemos al personal y protegemos también a los pacientes. Por aquí tienen abierto el micrófono doña Adriana. Doña Adriana, ¿quiere decir algo o está abierto el micrófono por error? Szoboszlai en el minuto 70. Cristina Arango también. Es en España, es un grupo máximo, yo creo que el mundo se puede decir en historia y en hinchada y en todo. Bueno, compañera, yo creo que se nos abrieron estos chats. Tenemos una pregunta, Dani. Sí. Juan Felipe Gómez nos dice en el chat, pregunta, si se toma alguna medida, la pregunta es, si se toma alguna medida restrictiva, se le informa a la familia. Bueno, muy interesante esa pregunta y da como una respuesta de depende. ¿Qué quiere decir? Digamos que en los diálogos que ustedes tienen con el equipo terapéutico se les informa. Esta semana Pepita estuvo muy descompensada, tuvimos que hacerle varias intervenciones verbales, tuvimos que... ¿Me están escuchando? Sí. Sí, Perdón. Varias intervenciones verbales, tuvo que acudir el equipo varias veces donde ella. Tuvimos que hacer métodos de rescate con medicamentos, ¿cierto? Esa es una manera de informarles. Ya cuando se hace una contención mecánica, que si es como les decíamos ahora, palabras mayores, se les informa y deben de recibir llamada por psiquiatra o por personal asistencial que estuvo en el momento de la contención. Entonces, sí, siempre están pues como muy, muy ligados a ese proceso, sin tener que contarles 24/7 qué ha pasado, pero sí hay acciones que dan lugar a que les tengamos que contar a ustedes que esto está pagando. Sí, compañera. Y familias, y para dar respuesta también a la pregunta de Juan Felipe, nosotros les hacemos mucho énfasis que la información que brinda enfermería, que es el chat que da respuesta a las 24 horas, tiene una información mucho más básica, más como del estado general de salud. Pero desde trabajo social sí se informa del estado emocional, ¿cierto? Y de la evolución clínica del paciente, terapéutica, pero como dice Daniela, no se hace de inmediato, ¿cierto? Porque nosotros tenemos que tener un tiempo también de evolución y de estabilización. Entonces, se mencionan los eventos, así por ejemplo como los ingresos a cuartos agudos, ¿cierto? Que a veces por observación son necesarios, se informan en los encuadres que se hacen con la familia desde trabajo social. Exactamente. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, compañera, yo creo que este tema está muy claro, creo que no hay como dudas al respecto, entonces creo que podemos ir dando por terminado la exposición. Dani, muchas gracias, esto está muy claro. Desde atención al usuario, pues tenemos una primera línea, pero ustedes también que son quienes hacen el ingreso, ¿cierto? Directamente,
cuando el paciente pues llega a la institución. Entonces, bueno, estamos, compañera, con nuestros procesos de la mano. Muchas gracias por tu exposición, muy clara, gracias a las familias también por su participación, y bueno, estamos entonces en contacto para darles la información de la sesión académica que tendremos dentro de 8 días. Bueno, pero primero tenemos el taller de familias el sábado próximo. Un abrazo para todos, muchas gracias, compañera, gracias.